En GESELCA hay una fuerza muy poderosa que nos mueve a creer que todo es posible. Es la energía que viene de los corazones de la gente que como nosotros enfrenta grandes desafíos para alcanzar sus sueños. GESELCA, energía que construye futuro. Cerro Matoso lidera el fortalecimiento cultural de los habitantes vecinos a la operación minera. El proyecto involucra a niños y jóvenes en actividades artísticas y artesanales propias de los orígenes indígenas o afrodescendientes. Luis Joaquín Rojas, gobernador indígena Cabildo Centroamérica. Esto es muy importante porque nuestras tradiciones, nuestras costumbres siguen fortaleciéndose. Han venido nuestros hermanos indígenas alrededor, están muy motivados. Pienso que con Cerro Matoso, hemos tenido un buen diálogo últimamente. Él siempre muestra como que fortalezcamos nuestra cultura. La estrategia está diseñada para rescatar los valores culturales ancestrales de estas comunidades. Cerro Matoso, aliado en el Alto San Jorge. La Cámara de Comercio de Montería lo invita a conquistar nuevos mercados y a hallar clientes potenciales. Renueve su registro mercantil, turístico, entidades sin ánimo de lucro y proponentes. Evite sanciones. Ser legal paga. Mayores informes, calle 28, número 461, PBX 781-9292, www.ccmontería.org.co. Cámara de Comercio de Montería para Córdoba. Apoyamos la cultura empresarial de la región. ¿Qué tal, respetadas y respetados televidentes de www.monteriaradio38grados.com, Periscope, Twitter, Facebook, Instagram? Soy Toño Sánchez Jr. y aquí se inicia Periodismo Actual, programa de análisis, de opinión y de interpretación a todas las personas que nos siguen en estos momentos. Absolutamente toda nuestra gratitud para con ustedes. Que ese Dios que usted conoce, como lo quiera llamar, que la vida, que el universo, que el cosmos, que la divina providencia le retribuya esa generosidad de su tiempo para con nosotros, con todo tipo de regalos, de bendiciones y de milagros. No se olvide que los milagros existen, y en este mismo instante deben de estar sucediendo infinidad de milagros, y los deseo y declaro para usted en salud, en gozo, en alegría, en compasión, en solidaridad, en belleza, en armonía, en disciplina, en perseverancia, en fuerza de voluntad, en coraje, en abundancia de todo tipo, en riqueza de todo tipo, en prosperidad de todo tipo, que fluya hacia usted y de usted hacia los demás. Y sueños en grande. Usted no le complica la vida a nada ni a nadie, ni a ese Dios que conoce, ni a la misma vida, ni al cosmos, ni al universo cuando sueña en grande. Somos nosotros quienes nos enredamos con qué dejamos que nos controle acá. Por eso, nuestra afectuosa recomendación cada mañana de convertirse en una férrea celadora, en un férreo celador de esos pensamientos. Redirecciónelos, acondútelos, encajónelos, enjáulelos, enfóquelos en lo que quiere, desea y construye para lograr sus sueños. Haga ese tejido de ese hilo conductor, ojalá irrompible, entre todo lo que piensa, dice y hace con respecto a sus sueños. Haga la asunción de que está sucediendo y ya verá lo que va a pasar. Los demás podrán decir lo que quieran, pero eso no lo define a usted. A usted lo definen unos regalos que la vida, que ese Dios que usted conoce y que el universo le regalaron a cambio de nada, y están dentro de usted y son su fuerza de voluntad, su coraje, su valentía, su disciplina, su perseverancia, su constancia, su fuerza para enfrentar todo, y sus sueños. Eso es lo que lo define a usted. Algunas de las cosas que le he dicho, son muchas más que usted tiene, pero solo le recuerdo esas. Use esas herramientas y verá a ver todo lo que va a construir. Usted es una grandiosa persona, créalo. Olvídese de ese pasado. Deje de estar rumiando por el pasado, por lo que pasó ayer, antes de ayer, hace 20, 30, 15 años. Deje de resentir cosas con personas que ya algunas hasta fallecidas están. Hágale un buen funeral a ese pasado, y hoy es un nuevo día para construir lo que usted quiere ser y los sueños que usted persigue. Corra su carrera, disfrute donde está. Olvídese de estar viviendo una vida de complacencia, de estar complaciendo a los demás para que los demás lo acepten. Esa es una vida miserable, literalmente miserable. Hay gente que usted nunca va a complacer, hay gente que nunca lo va a querer. Hay gente que así le baje la luna y las estrellas,
le va a importar y lo va a patear después. Quiérase usted mismo, apréciese usted mismo, valórese usted mismo, llénese de amor inacabable para usted mismo y verá a ver cómo va a fluir todo eso para los demás. Bueno, les recuerdo que hoy es viernes 16 de abril del año 2021. El IDEAM pronostica para hoy en Montería cielo parcialmente nublado, temperatura máxima de 32 grados centígrados, temperatura mínima de 23, y dice el IDEAM que hay un 20% de posibles probabilidad de lluvias para el día de hoy. Hay una nota de un escritor, de un columnista, él se llama Axel Kaiser. Él es director ejecutivo de una fundación, escribió para el diario El Mercurio de Chile el aire del COVID y el fracaso de las cuarentenas. Y dice cosas como esta: las cuarentenas, advierte un grupo de expertos alemanes que no perdón, es que tengo que reducirlo un poco. Las cuarentenas, advierte un grupo de expertos alemanes, no evitan las reuniones secretas en lugares cerrados, sino que solo aumentan la motivación para evadir aún más las órdenes del gobierno. Él viene y plantea que todo lo que ha ocurrido en Chile y que las cuarentenas no han dado el resultado que es. Permítanme solo referirme a unos cuantos párrafos. El pasado lunes, el médico alemán, el diario alemán Der Spiegel informó que un grupo de expertos de ese país en investigación de aerosoles envió una carta a la canciller Angela Merkel, urgiéndola a cambiar su estrategia para enfrentar el COVID. Como se sabe, Alemania, alguna vez considerada referente en la materia, se encuentra arrasada por una ola de contagios que ha llevado el sistema de salud a niveles críticos. Bueno, la respuesta de ella fue aplicar unas medidas más duras. Entonces viene y dice, ellos vienen y plantean lo siguiente: según el grupo de expertos que escribe a Merkel, entre los que se encuentra el presidente de la Asociación de Investigación de Aerosoles de Alemania, los espacios cerrados como oficinas, salones, viviendas y entre otros son los lugares de contagio. En cambio, dicen categóricamente, los lugares al aire libre como terrazas, parques, calles, etc. no son focos de infección. Impedir que la gente salga de sus casas y asista a estos lugares, afirman, es puramente simbólico y contraproducente. Simplemente quiero que sepan que, como se los digo, muchas veces voy a documentos donde hay científicos, expertos de lo que están hablando. No estoy diciendo que esto es lo que se tenga que hacer, sino que es una visión de un grupo de expertos. Los mismos expertos indican que es un sinsentido utilizar mascarilla en espacios abiertos, pues la probabilidad de contagio es prácticamente nula. Abren comillas, usar una máscara en la zona peatonal y luego tener una mesa de café en su propia sala de estar sin una máscara no es lo que nosotros como expertos entendemos por prevención de infecciones, cierro comillas, indicaron. Lo que hay que hacer, sostienen, además de fomentar la vida al aire libre y restringir al mínimo la vida en espacios cerrados, en los que sí tiene sentido usar la mascarilla, es instalar filtros y otros mecanismos que limpien el aire en esos espacios. Los expertos señalaron también que en los periodos de vacaciones no se produjeron grandes eventos de contagio, a diferencia de los encuentros entre personas en lugares cerrados como buses, hogares de cuidado u otros. Finalmente concluyeron que este cambio de política que enfatice la vida al aire libre y el cuidado en lugares cerrados llevará a mayor éxito al enfrentar la pandemia, y cerraron su carta con una reflexión que en nuestro país se ha encontrado casi totalmente ausente. Se está refiriendo a Chile cuando dice nuestro país. Abro comillas. Si las medidas se comunican de manera adecuada, las personas recuperarán parte de su libertad de movimiento durante este momento difícil. Cierro comillas. Iremos a aprender algo de todo esto en Chile ante el evidente fracaso de las cuarentenas. Termina el artículo. Eso quería compartir con ustedes este tema. Y bueno, ustedes ya deben de conocer todo lo que ha venido pasando con Chile. Y este tweet de un
de un tuitero al cual sigo mucho y del cual comparto muchos tweets con ustedes, y es Joe Biden, nada menos y nada más que el presidente del imperio de Estados Unidos. Dice lo siguiente: la igualdad de remuneración tiene que ver con la justicia, la equidad y quienes somos como nación, y nos hace a todos más fuertes. Me alegro que la Cámara haya aprobado la ley de equidad de pago para ayudar a cerrar la brecha salarial de género, e insto al Senado a que haga lo mismo rápidamente. Joe Biden. Mientras en Estados Unidos, que nos gusta copiar todo de Estados Unidos, pero ahora de copiar somos selectivos en eso. Acá en Colombia se está promoviendo una reforma tributaria que la están vendiendo como la redención y panacea para el pueblo. Y ellos se refieren aquí a pueblo solo cuando hay reformas tributarias, porque esa palabra es despectiva para otros momentos. Entonces, mientras tanto, en Estados Unidos, miren ustedes, la Cámara de Representantes, muy a pesar de que allá sí existe un bipartidismo y un partido político que no respalda muchas veces las políticas del presidente si es diferente a su partido, miren cómo se unen para buscar y sancionar leyes que vayan en beneficio de una comunidad. Aquí estamos viendo esto. Bueno, esto se lo quiero decir con respecto a eso. Mire, todas las reformas tributarias en Colombia siempre las han vendido con el cuento de que es para la redención y en favor y para favorecer al pueblo. Y utilizan la palabra pueblo en ese momento. ¿Y solo para qué lo hacen? Para mandar un mensaje de solidaridad. Pero eso es pura mentira. Mentira. Es simplemente para gravar aún más y con impuestos que son recesivos y que son regresivos, y acabar con la clase media colombiana. A eso va toda esa reforma tributaria. Y cuando yo les digo de que son selectivos los colombianos para copiar comportamientos de Estados Unidos, lo digo porque veo que la senadora Ruby Chaui del Centro Democrático viene y dice y descubre que el agua moja, descubre y redescubre la rueda, que el problema es el narcotráfico y que por lo tanto la aspersión aérea es la solución. En Estados Unidos está prohibido todo tipo de aspersión aérea con glifosato. Prohibido. En México está prohibido. Y en muchos países del mundo. Y en Europa ni hablar. ¿Ustedes recuerdan algo que se llamaba TDT, creo que era? Y después otra cosa que se llamó Paraquat. Bueno, todo eso está proscrito en el mundo y lo utilizaron en Colombia. Yo le quiero preguntar a la senadora Ruby Chaui, ¿usted ha leído sobre los efectos del glifosato en el medio ambiente y en los humanos? Miren cipote negocios de los gringos, pues. Que todas las grandes cantidades y stock que les quedaron de glifosato se lo gastan en Colombia. ¿Por qué? Porque le exigen a Colombia aspersión aérea o fumigación. Pero Colombia tiene que comprarle glifosato a ellos. Y tiene que contratar con ellos. Cipote negocio, pues. Pero de eso no dicen nada. Yo quisiera que esta senadora fuera al Parque Paramillo y reuniera a todas esas personas y les preguntara. Y les dijera si están de acuerdo. ¿Por qué? Porque en eso consiste la democracia. En que cuando eligen a un senador o una senadora no es para que vaya a hacer lo que le dé la gana. O lo que el patrón, o lo que el monje, o lo que el que la gobierna le mande a decir. Esto está revaluado, lo de la fumigación. Revaluado. ¿Por qué en Estados Unidos no fumigan con glifosato? ¿Y por qué en Colombia sí? Esa pregunta para esta senadora y que no las conteste. ¿Por qué? ¿Dónde está el beneficio? ¿Cómo sabes que puedes fumigar en el Parque Paramillo si ahí se dan unas condiciones atmosféricas lo más de extrañas? Por eso, cuando los satélites monitorean cultivos, el único sitio en Colombia donde no pueden dar una información detallada es allí. Entonces, ¿cómo saben que allí
¿Cuántas hectáreas van a fumigar y cuánto de glifosato van a necesitar? Son interrogantes. Interrogantes que le hacemos públicamente a esta senadora. La otra vez vino y dijo, vea, mire, es que dan unos papayazos. Entonces después dicen, no friegue, Toño, es que se la tienes montada y no sé qué. No se la tenemos montada a nadie. Sino que hay un viejo adagio que dice, el pez muere por la boca. Yo he muerto varias veces. Lo que pasa es que aquí uno resucita. Pero yo he muerto infinidades de veces por la boca, por decir cosas o mal dichas, o bien dichas en el momento equivocado, o que me he equivocado. Ya. Pero el pez muere por la boca. Entonces vino y dijo, esos 48 kilómetros de pavimento de la vía Santa Lucía Moñitos es la redención social de Córdoba. Oigan, ¿ustedes creen eso? ¿Ah? ¿Cómo es posible que una persona ante tanta pobreza, exclusión, desigualdad, miseria, desempleo, olvido del Estado, vaya a decir que 48 kilómetros son la redención social de un departamento de más de 1,5 millones de habitantes y que ha sido entregado a la violencia, al narcotráfico y a todos los fenómenos? Bueno, aquí ya vamos a ver si hacemos una conexión con un invitado. Bueno, quedar pocos minutos, pero vamos a ver si lo hacemos. Intentamos hacerlo ayer, ahí le estamos mandando ya la invitación a esta persona que queremos entrevistar, charlar, como siempre lo hemos dicho. Bueno, ahí estamos esperando la respuesta. Aquí tenemos. Bueno, a las 6:47 de la mañana tengo el gusto de presentarle al senador cordobés David Barguil. Senador, mil gracias por aceptar esta invitación. Primera vez que tengo la oportunidad de entrevistarlo y se lo agradezco. Y qué bueno que podamos tener esta corta conversación aquí hoy por este medio que nos lo permite, que es Instagram Live. Toño, buenos días para ti, un saludo para todos los usuarios que están conectados a través de tu Instagram, las personas que nos están viendo y escuchando a esta hora de la mañana. Yo también me estreno a través de este modo virtual de entrevistas. Es más, les confieso que me tuvieron que hacer el curso para poder entrar, porque es primera vez que hacemos este tipo de entrevistas y te agradezco mucho por la invitación, Toño. No, bueno, no se preocupe que aquí estuvimos charrasco, como dice el amigo nuestro Ulises Frías, gran beisbolista bolivarense, pero que ha estado aquí siempre en Córdoba. Bueno, un tema, y he escogido que sea usted porque usted se atreve a hablar de ese tema. Reforma tributaria, su opinión al respecto de esta reforma. Mire, Toño, gracias por la pregunta. Yo creo que ese es el gran tema de la agenda pública del país y ojalá de verdad pueda haber una gran socialización, puedan todos los medios de comunicación, las universidades, la sociedad civil, los partidos, los distintos sectores gremiales, económicos, poder profundizar en este importante tema que nos toca a todos los colombianos. Yo le quiero hacer unas reflexiones de fondo y luego, si quiere, vamos con preguntas puntuales para ir revisando cada uno de los temas. Lo primero es que obviamente en una reforma tributaria hay temas que pueden gustarnos, otros que pueden no gustarnos y deben haber temas nuevos. Y así se debe dar el debate, Toño. Es decir, ponerle un rótulo a todo, eso no es serio ni responsable. Y también tragarnos entero todo, eso no es serio ni responsable. Yo le quiero hacer dos reflexiones antes de entrar en materia con la reforma. La primera, la situación fiscal del país. Todos hemos oído hablar de la dificultad que tienen las finanzas públicas colombianas, que se aumentó enormemente la deuda el año pasado para poder atender la pandemia. Es decir, para nadie es un secreto que en una pandemia no solo le pasa al gobierno nacional, sino a los gobiernos territoriales. La gente deja de pagar impuestos. Y es normal, mucha gente se queda sin empleo. Muchas empresas se van a la quiebra, se baja el consumo de los ciudadanos, es decir, se paraliza la actividad económica. Y esa parálisis de la actividad económica se traslada o genera que hay una reducción en materia del ingreso que recibe el Estado por impuestos. Eso es normal que suceda. Entonces, si se da esa reducción y además se aumentan los gastos, como sucedió con la pandemia, se tuvo que aumentar el gasto en salud, todo lo que ha
venido pasando con el aumento de camas UCI, de compra de vacunas, de bonificación a la atención, al personal de atención en salud. Pero no solo digamos el tema de salud, todas las políticas en apoyo monetario que han hecho un aumento obviamente sustancial del gasto del Estado, el ingreso solidario, el PAEF, la devolución del IVA. Entonces gastamos más y tenemos menos ingresos. Eso genera un hueco fiscal. ¿Qué pasa si esa situación no se corrige? Pues ya estamos advertidos, Toño. El país perdería a mediados de año, el segundo semestre de este año, el grado de inversión. ¿Qué es el grado de inversión? Es la calificación que le dan al país. Para poner un ejemplo que nos pueda entender la gente. Cuando usted va a hacer un crédito, Toño, el banco al cual usted le solicita el crédito te califica, a ti, a Toño Sánchez. Y dependiendo de esa calificación, te presta o no. Y dependiendo de esa calificación, incluso te puede dar una mejor tasa o una mayor tasa. Lo mismo le pasa a los países. Los países tienen que endeudarse para poder sacar adelante su programa, sus planes, sus políticas. ¿De qué depende ese endeudamiento? Del grado de inversión. Si perdemos el grado de inversión, ¿qué sucede, Toño? Se aumenta el valor de la deuda, ¿sí? Y al aumentarse el valor de la deuda, el efecto es que el presupuesto nacional se va a tener que utilizar para pagar la deuda, para pagar más deuda, porque será más alta, más cara. Esa situación hay que corregirla, eso como un primer elemento. Como un segundo elemento, que es lo que ha venido diciendo el gobierno, no solo nos podemos quedar allí en corregir el tema de las cifras, porque hoy estamos en un momento muy difícil, mucha gente sin empleo, muchos negocios quebrados. Tenemos que ir hacia una decisión de fondo en materia de política social. Y allí hay temas que son los que a mí me gustaría destacar, porque como les digo, hay unos temas que no me gustan, que no vamos a apoyar, por los cuales no votaremos, que vamos a presentar proposiciones para que los modifiquen, que vamos incluso a presentar alternativas que modifiquen esos impactos o que modifiquen esas decisiones en materia de impuestos, sobre todo a colombianos de menores ingresos. Entonces arranquemos por qué me parece positivo y por qué me parece negativo. Entonces, un poco conectado con esa tesis de una política social agresiva. Uno, volver el ingreso solidario una política pública permanente. Es decir, y ampliarlo. Que más colombianos reciban el cheque de ingreso solidario. Que ese apoyo monetario que se creó en medio de la crisis el año pasado se amplíe, se extienda y se mantenga permanente. ¿Por qué, Toño? Porque hay mucha gente que se quedó sin empleo. Hay mucha gente que se quedó sin ingresos en sus familias. Hay mucha gente que está viviendo una situación dramática en estos momentos y ese apoyo monetario a través de ingresos solidarios es fundamental. Segundo, Toño, aquí tiene que haber un objetivo. Colombia había avanzado enormemente en la reducción de pobreza y de población en miseria. Todo lo que se vaya a hacer en esta política social tiene que ir orientado a que logremos un objetivo muy ambicioso. Usted me dirá, de pronto no lo logramos, pero vamos a intentarlo, Toño. Y es que no haya ningún colombiano en ese rango perverso de población en miseria. Y eso se puede lograr con esos apoyos directos de subsidios monetarios a la población, de manera directa, meterle un cheque en el bolsillo a ciudadanos que estén en ese tipo de condición hoy. Sí. Escuchándolo y bueno, y viendo todos sus planteamientos, permítame esta interrupción para decirle, vea, mire, ese es el mismo tema y cuento que le han vendido a todos los colombianos, todos los presidentes que llegan con las reformas. Siempre, no, es que con esta reforma sí es verdad que vamos a acabar el problema. Es que con esta reforma sí es verdad que... Yo recuerdo una de las reformas más duras fue cuando Juan Manuel Santos era el ministro de Hacienda de Andrés Pastrana, presidente de Colombia del Partido Conservador. Y una de las más duras reformas que para pasar y no solucionó nada. Uribe tuvo las reformas que quiso con todo ese caudal político que tuvo en sus manos y le permitieron hacer lo que quisiera por el caudal político que tenían. Y tampoco se solucionó nada. Y volvemos a lo mismo con esta nueva reforma y a la misma vez que hago esta reflexión introduzco esta pregunta. Eso de volverse los estados asistencialistas no ha hecho mucho daño a muchos países y hemos tenido muy malas experiencias de los gobiernos asistencialistas. Sí, eso no debería ser obviamente el objetivo per se de un gobierno, Toño, porque obviamente el asistencialismo lo que va generando es que muchos colombianos simplemente se supediten a esperar el cheque y no que haya una cultura de emprendimiento, de empuje, de salir adelante, de trabajo. Pero Toño,
acabamos de vivir una pandemia, es que no estamos en un momento normal de la vida de este estado, del mundo, y uno no puede dejar solo a la gente que se quedó sin ingreso, que se quedó sin empleo, que no tiene cómo alimentar a su familia. Entonces yo quisiera, y un poco conectando con esa reflexión, y además que veo preguntas de usted va a votar esto o lo otro, y ya quiero adentrarme ahí. Y le contesto lo que usted acaba de decir. ¿Qué es lo nuevo de este proyecto de reforma? A diferencia de otras del pasado, incluso de otras de este mismo gobierno, que nunca una reforma, Toño, las reformas tributarias que traen, ¿qué impuestos voy a cobrar? ¿Sí? ¿Y qué impuestos voy a eliminar? ¿Qué impuestos voy a bajar? ¿Qué impuestos voy a subir? Eso es una reforma tributaria. ¿Qué me gusta de este texto? Que no solo trae el componente de qué impuestos se suben, se quitan, se bajan o se eliminan o se adicionan, sino que trae unas decisiones en materia de gasto. Lo que hace, Toño, que ya no sea que si el gobierno quiere o no, sino que queda consignado en la ley la destinación específica de ese gasto. Entonces, me gusta que se amplíe ingreso solidario. Más gente va a recibir ese cheque de apoyo en medio de esta dificultad. Me gusta lo de las matrículas gratis para estudiantes de estrato 1, 2 y 3 de universidades públicas en todo el país. Esa fue una lucha que dieron los estudiantes. ¿Usted se acuerda, Toño, hace 2 años? Claro. Ese incluso fue uno de los temas fundamentales por los cuales arrancó el paro nacional y que impulsó que los estudiantes salieran a las calles. Aquí se da una decisión en materia de apoyar las matrículas gratuitas de ese sector de la juventud de estrato 1, 2 y 3 de todas las universidades públicas del país. Recordemos que en Córdoba hemos sido pioneros de esa decisión. En la Universidad de Córdoba, en cabeza del rector de Jairo Torres, fue una de las primeras instituciones en Colombia que salió a hablar de la gratuidad en las matrículas y salieron los municipios, el departamento a dar apoyo para que eso se lograra. Pues aquí estamos hablando de que con el presupuesto nacional se garantiza la universalidad en gratuidad de educación superior para los estudiantes. ¿Qué me gusta, Toño? No sé si lo vio. El Estado asumirá el pago de los parafiscales del empleo joven hasta 28 años. Todos los trabajadores que hasta 28 años, porque la idea es beneficiar al empleo juvenil, y todas las mujeres mayores de 40 años, Toño, el Estado va a asumir el pago de los parafiscales. Esto como una política de incentivo a que estos dos sectores logremos más empleo juvenil y logramos más empleo para las mujeres de mayores de 40. ¿Por qué? Si usted ve las cifras del DANE, son los 2 sectores más afectados por el desempleo en Colombia. 2 sectores, Toño, que más golpeados están, mujeres y jóvenes. Entonces, que el Estado asuma el pago de la parafiscalidad va a incentivar que se contraten más jóvenes y más mujeres. Y vamos a ayudar a estos 2 sectores. Me gusta que se pone ya el tema de los impuestos verdes, Toño. Ningún gobierno se había atrevido. Aquí se abre la puerta, impuesto al carbono, impuesto a los plásticos de un solo uso y otra serie de decisiones que se dan en esa materia. Eso me parece muy importante. Me gusta, y no sé si lo vio, que se le va a reducir la tarifa, el impuesto de renta a las MIPYMES, a las medianas y pequeñas empresas. Arrancan con una reducción al 27% y luego el siguiente año pasa al 24%. Mientras que el resto de empresas están en 36, bajando hasta el 30%, las MIPYMES terminarán en un impuesto, en una tasa al 24%. ¿Por qué, Toño? Porque son los más afectados por la pandemia. ¿Quiénes fueron los primeros que cerraron? Los pequeños negocios. ¿Quiénes son los primeros que se quebraron, que tuvieron que irse a la calle sus trabajadores? Las medianas y pequeñas empresas. Así que se le da una reducción sustancial del impuesto de renta. Y otra noticia importante, Toño, que yo creo que el gobierno tenía muy claro que no iba a haber ambiente y que no se le iba a apoyar y que eso no tenía cómo hacerse en medio de esta difícil situación, es que no termina habiendo IVA a los bienes básicos de la canasta familiar. Ni IVA al pollo, ni IVA a la carne, ni IVA a la leche, ni IVA al huevo, ni IVA a la sal, ni IVA al azúcar, chocolate, ni al café. Eso es muy importante porque el IVA es un impuesto profundamente regresivo. Y es muy importante que no haya IVA a la canasta familiar, pero además que se amplíe, que sean más los colombianos que reciban el cheque de la devolución del IVA, que son los colombianos más pobres. La población de menores ingresos recibirá devolución del IVA y por el otro lado sigue estando la decisión de no gravar con IVA el 19% de ningún porcentaje esos productos básicos de la canasta familiar. Eso es lo que a mí me gusta, para adentrarnos en materia. Eso es lo que a mí me parece positivo. Senador, ahora vamos a hablar de lo que no. Bueno, pero un momentico antes de lo que no.
hay muchas personas diciendo cosas y que me parece interesante y bueno, y lo importante. ¿Por qué nunca han querido tocar las exenciones? ¿Por qué nunca han querido tocar las bebidas azucaradas? Y el azúcar mata más que el alcohol. Sí. Bueno, muy bien. Buena pregunta y gran pregunta, porque en parte yo lo que estoy proponiendo, y ayer salí públicamente a decirlo, es, venga acá, gobierno. Nosotros no vamos a acompañar unas decisiones que terminan afectando el bolsillo de los colombianos de menores ingresos, ¿ok? Entonces, pero necesitamos los recursos. Yo creo que en eso hay consenso, Toño. Yo creo que usted también está de acuerdo. O sea, se necesitan los recursos para que Colombia no pierda el grado de inversión. Necesitamos los recursos para darle más apoyo a los colombianos más vulnerables de menores ingresos, para que haya más PAEF, para que haya más ingresos solidarios, para que haya evolución del IVA, para que haya matrículas gratis para los estudiantes, para que le paguemos los parafiscales a los jóvenes y a las mujeres de más de 40 años. Es decir, esos recursos se requieren. ¿Cómo lograr que no sean los colombianos de menores ingresos los que se tengan que meter la mano al bolsillo? Sencillo, y usted lo ha dicho, que sean los colombianos de mayores ingresos y que toquemos las exenciones. Hay exenciones en IVA y hay exenciones en renta. Y ya voy para allá con unas propuestas muy concretas que yo he planteado, Toño. Entonces, ya le voy a decir qué exenciones hay que tocar y cómo va a ser eso. Pero déjeme decirle lo que no me gusta. Porque incluso para poder decir que hay que reemplazar. Es decir, si quitamos unas decisiones que allí están de gente que tiene que pagar, tenemos que reemplazarlas por otras, que vamos para allá con las exenciones y con los ingresos de los más ricos en el país. ¿Qué no me gusta? ¿A qué le digo no de frente? Queda aquí grabado en su programa. Lo autorizo a que me dé palos y actúo de manera distinta. Que los colombianos que ganan 2,5 millones paguen renta. A eso le digo no. Eso no puede estar en esa cifra. Eso tiene que subirse. Eso tiene que subirse. Ningún colombiano que gane 2.500.000 pesos está hoy en capacidad, Toño, de pagar un impuesto adicional, de pagar renta. Así sea una tarifa menor, porque digamos lo hicieron gradual, lo hicieron progresivo en la tabla que uno vio. Yo esta noche lo pude revisar porque estábamos leyendo todo el texto. Es gradual, pero la respuesta es no. Y yo estoy seguro que lograremos las mayorías en el Congreso de distintos sectores para que no queden 2,5 millones, sino que se suba ostensiblemente la base gravable de quienes deberán pagar renta en el país. Entonces, un primer no que quiero plantear aquí. Un segundo no, Toño, IVA a los servicios públicos. También lo tengo que decir sin ambigüedades, sin rodeos, no. Sobre todo nosotros en la costa, Toño. Usted sabe muy bien la lucha que yo di para sacar a Electricaribe de la región. Fue una lucha de una década. Hice más de 12 debates, hice marchas, acampé en la calle en señal de protesta para exigirle al gobierno la liquidación. Presenté las leyes que le dieron músculo, le dieron dientes y le dieron herramientas al gobierno para sancionar y para poder tomar la medida posterior de la liquidación de la empresa. Los denuncié en la fiscal. Bueno, hicimos de todo hasta que logramos sacar a Electricaribe. Llegaron unos nuevos operadores, hay todavía mucho por hacer. Obviamente hay que decirle a la gente que el campo, la transición, es decir, no es automático que vamos a ver la mejoría. Se calcula que deben hacerse inversiones por 7 billones de pesos para que podamos notar la mejoría en el servicio público de energía. Hace poco se inauguró una subestación en Cereté, en mi pueblo, que nosotros ayudamos a impulsar y a gestionar, que eso va a corregir la problemática en Cereté, pero bueno, falta todo Córdoba y eso se va a demorar un tiempo. Entonces, no al IVA de servicios públicos, Toño. No lo vamos a acompañar. Muy bien, eso es otra decisión luego de revisar con profundidad el texto. ¿Qué otro tema nos parece muy complicado, Toño? Le suben el IVA al combustible y se lo suben al 19%, ¿sí? Yo he dicho que lo subieron demasiado. Es decir, se puede subir, pero no al 19%. Puede haber un aumento pequeño, marginal, pero no al 19%. Yo voy a proponer que no haya esa subida de IVA al 19% en combustibles, Toño, porque pues usted sabe bien que el encarecimiento del combustible termina impactando pues todo el precio de los pasajes en transporte público, el precio de lo que termina costando un camión de la que lleva todo. El IVA que no le colocaron a los productos de la canasta familiar se lo va a colocar el combustible. Entonces toca bajar ese porcentaje del IVA. El combustible ya tiene IVA, ¿no?
pero pequeño. Pero ese aumento. Exacto, ese aumento exagerado tenemos que echarlo para abajo. Es otra cosa que a mí me generó preocupación. Y hay otro tema, Toño, pensionados. Ese va a ser un gran debate. La reforma trae que se le coloque un impuesto a las pensiones de más de 7 millones, ¿sí? No a todas las pensiones. El grueso de las pensiones en Colombia es salario mínimo, sino que habla de las altas pensiones. Entonces, que se le coloque un impuesto. En el Partido Conservador dimos el debate la semana pasada y ese tema nos preocupa. ¿Por qué, Toño? Porque una persona ahorra a través del aporte pensional toda su vida, en la época en que es productivo, en que puede trabajar, en que es económicamente activo, toda su vida hace su aporte, ahorra, Toño, ¿sí? Y al final de su vida, cuando ya sale del mercado laboral, cuando depende únicamente de su pensión para vivir, que le cambien la regla del juego y que le digan ahora hay un nuevo impuesto, eso es muy complejo. Y eso es un debate que hay que dar y estamos dispuestos a darlo, Toño, porque pues es la población que ya no tiene más ingresos sino su pensión. Entonces ese es otro tema que nos parece muy complicado y que vamos a debatir. Entonces usted me pregunta a mí, para entrar en su gran tema que a mí me gusta mucho, exenciones. Pero Barguil, si entonces no aumentan la base gravable porque entonces no tocan a la gente a partir de 2.500.000, si no hay IVA a servicios públicos, si no se aumenta el 19 el IVA de combustibles, si no hay IVA a pensiones, si no hay IVA a canasta familiar, entonces, pues, ¿de dónde sale la plata? ¿Sí? Si usted lo que va a hacer es bajarle el IVA, perdón, la renta a las MIPYMES, si usted va a entregar matrículas gratis, va a aumentar ingresos solidarios, va a aumentar devolución de IVA, ¿de dónde sale la plata esa entonces que se necesita? Yo he hecho varias propuestas. Exenciones. Primera gran propuesta. Dije que el sector financiero, que no hablemos de eso porque nos tiramos todo el programa, eso me tiene que invitar a otro programa para que yo le hable de eso. Claro que sí. Hay abusos, que son una gente que paga pocos impuestos por las exenciones. Yo demostré, ahí está en mi Twitter, no sé si usted lo vio, una tabla que demuestra que lo que pagan en renta del sector financiero y asegurador es muy por debajo de lo que paga el sector agropecuario, el sector salud, el promedio de todos los sectores e incluso el propio Estado. Imagínense esa vergüenza. Entonces yo he dicho, hay una decisión de bajarle el impuesto de renta a todas las empresas, sobre todo en esta coyuntura para generar empleo y crecimiento económico, pero a los bancos no. A los bancos me los dejan 36. Ya le dije que las MIPYMES van a bajar al 24, ¿verdad? Pues los bancos quedarían en el 36, según mi propuesta. 6 puntos adicionales al resto de las empresas. Esos 6 puntos significan 1 billón al año, Toño. 1 billón adicional que tendrían que pagar los señores banqueros y los dueños de las aseguradoras, que son los mismos banqueros. ¿Sí? Ese billón, yo he dicho, que debe tener destinación específica para 2 sectores. Medio billón para la infraestructura educativa de Colombia, Toño. ¿Se ha visto el debate que se ha dado si los colegios tienen que arrancar, no arrancar? Se ha dicho que es que hay unos colegios que no tienen las condiciones en materia de infraestructura para prestar los servicios. Pues aquí vamos a resolver ese problema. Y he dicho, el gobierno actual y el que venga, un plan decenal, un plan a 10 años, y ya no con carreta, porque muchos políticos usted los vive viendo que proponen cosas y que dicen gratuidad esto y hagamos esto, pero ¿hay la plata de dónde? Chévere proponer, ¿no? Pero ¿hay de dónde? Esta propuesta mía viene con el cheque a bordo. Medio billón al año en un plan decenal, un plan a 10 años, para hacer la infraestructura educativa de Colombia. Y salimos a cubrir esa brecha. Mire, Toño, la inversión en educación es la inversión más rentable para transformar a un país, a una sociedad. Y ahí hay que apuntarle. Y el otro medio billón, también he propuesto un plan decenal para las vías rurales de Colombia, para la red terciaria, para el campo colombiano. La inversión en vías rurales, Toño, es la inversión más importante para la competitividad del campo. Entonces, medio billón al año, en un plan a 10 años, nos va a permitir hacer una gran revolución en materia de infraestructura vial en el campo colombiano. Entonces, ahí vamos con una primera decisión. Eso va a ser una lucha dura, ¿no? Porque no nos estamos metiendo con ningún pintado en la pared. Vamos a ver cuántas demandas más me voy a ganar por esto. Un día le contaré la historia de toda esa persecución que yo he tenido. Pero bueno, cuando uno se mete con estos poderosos tiene que saber que va a haber respuesta. Pero vamos a atrevernos a seguir dando estas peleas. Segunda decisión, Toño, que puede ayudarnos a reemplazar los tributos que le dije que no me gustaban. Se aprobó en la pasada tributaria
unas disminuciones en renta para las empresas, que eso se puede congelar y hacer más paulatinamente, no de manera inmediata, sino más paulatinamente, y de ahí podemos tener un recaudo. Por ejemplo, ellos pueden descontar el IVA a los bienes de capital, eso se puede aumentar y más paulatinamente dar ese beneficio. También la deducción que ellos hacen del ICA. El ICA que tienen que pagar lo pueden deducir un 50%. De allí podemos también, aplazando esa decisión, obtener unos ingresos adicionales que impidan que sean los colombianos de 2,5 millones, que sean los colombianos de menores ingresos, que sea a través del IVA a los servicios públicos, que se recauden los dineros que requiere el país. Hoy, para cubrir la brecha fiscal, para no perder el grado de inversión, para impedir que se nos encarezca la deuda, que el presupuesto nacional se vaya a pagar deuda y que entonces el presupuesto no se vaya obviamente a la política social, obviamente a la inversión que se requiere en las regiones, sino al pago de la deuda, y por el otro, que podamos hacer esta política social ambiciosa que le ayuda a la gente más vulnerable, a la gente más jodida en medio de esta pandemia que requiere del apoyo del Estado. Entonces, ahí tenemos las alternativas, Toño, para que no salgan los colombianos de menores ingresos los que salgan golpeados. Senador, no me ha contestado por qué no graban las bebidas azucaradas. Sí, ese debate creo que hay que darlo y se va a dar y estamos listos para darlo, Toño. Allí, digamos, hay una preocupación. Ya tienen IVA, ¿no? La gente a veces no entiende eso. Yo he visto periodistas que han dicho que ¿por qué no le ponen IVA? No, ya IVA tiene. ¿Ok? Ya IVA tiene. Aquí estamos hablando de un impuesto adicional al IVA. Claro. O sea, además del IVA, otro impuesto. Además que, digamos, tiene un trasfondo y es que sea un impuesto que más que busque es prevenir y que sea un impuesto basado en una política de salud pública. Así es. En el entendimiento del daño que le hace a la salud el tema de las bebidas azucaradas. Y un poco padecen. Que el enfoque no es porque sean de no sé quién, no. El enfoque es ese. De acuerdo. Y un poco para desincentivar que se sigan tomando ese tipo de bebidas que afectan la salud. ¿Qué sucede? Y esa es la discusión que hay que dar. ¿Quiénes son los que más toman gaseosas, Toño? Los más pobres. Es una realidad. Usted va a una obra y usted se encuentra en la obra y en el interior y en la costa, se encuentra un pan y una gaseosa. Entonces la pregunta es, estamos listos para el debate y si hay que ponerlo, se pone ese impuesto, que sería adicional al IVA, otro impuesto, pero revisemos hasta dónde no terminemos entonces golpeando el bolsillo de los colombianos de menores ingresos, que son los que más consumen este tipo de bebidas. Pero estamos listos para el debate, así como le dije que estamos listos para el debate de los impuestos verdes. Colombia tiene que adentrarse en estas materias y se tiene que atrever, y por allí también puede salir un recaudo muy importante que ayude a reemplazar otros impuestos. Senador, ¿y cuándo se van a atrever a perseguir a los evasores? Pero con ¿A dientes. quiénes? A los evasores, pero con dientes, o sea, no es con solo... Sí, ya se puso cárcel, ¿no? Obviamente no para todos, porque pues tampoco podemos quedar en manos de una confusión de la DIAN. Serían los verdaderos evasores a la casa. Claro, de acuerdo, que no terminen persiguiendo a los robagallinas, que es como pasa en Colombia, ¿no? Exacto. En Colombia hacen un escandalito con un congresista de la costa, con un politiquito de cualquier municipio pequeño, y eso ya fue el gran escándalo, ¿no? Pero nunca hemos perseguido a los ladrones de verdad que en este país se han robado los reficares, se han robado, bueno, todos los grandes escándalos, que eso sí es plata de verdad. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos, Toño. Cuidado, vamos a terminar penalizando para el que se equivocó en la declaración, para el que se equivocó y no declaró y entonces no pagó el IVA y terminó preso. Hoy en la pasada tributaria aprobamos la cárcel para quienes defrauden al fisco. Yo no estoy seguro ahora mismo de la cifra, si es 4.500 millones, creo que está en ese rango entre 4 y 5.000 millones en adelante. Y obviamente todas las herramientas que podamos dar adicionales para que la DIAN pueda ejercer un mayor control. Eso ha venido cambiando mucho. La DIAN de hoy no es la DIAN de hace 10 años, Toño. Es decir, hoy usted ve que le caen con toda, que le mandan incluso a 3 millones de colombianos, la DIAN misma le ha mandado la declaración recomendada. Así que la DIAN le dice, esto es lo que usted debería declarar. Imagínense, como para que usted vaya y no declare o se atreva a esconder algo. Entonces, eso ha ido cambiando. Hay que hacer mucho más, estoy de acuerdo contigo. Si el enfoque fuera lograr combatir más la evasión, la elusión de impuestos, pues allí tendríamos una gran caja
que nos evitaría tener que seguir cobrándole más impuestos a los que sí pagan y a los que sí son cumplidos y a los que siempre terminan llevando la mayor carga. Por ahí me preguntan por borrón y cuenta nueva, Toño. Ah, sí. Ahí dice que no ha pasado nada con respecto a eso. A esa ley. Ya le cuento, ¿no? Eso es un gran proyecto. Yo, pues usted me vio, me di una pela de casi 2 años al lado del senador Velasco, fuimos autores los dos, lo logramos aprobar. Fue muy duro, Toño, un lobby enorme de muchos sectores, no solo de los bancos, ¿no? Porque esta ley, pues, no solo, digamos, con los bancos, sino establecimientos de comercio. Mucha gente no quería que pasara. Esta ley va a beneficiar, yo he calculado que entre 8 y 10 millones de colombianos, Toño. Y es que los vamos a sacar de Atacrédito y de Cifin. Es una amnistía, por una única vez, ¿no? Porque no vamos a permitir que tampoco se genere una cultura no pago. Pues eso quiebra el comercio. Imagínate que la gente vaya, saque un crédito y no lo pague, y saque un ventilador a cuotas y no lo pague, y saque un teléfono y no lo pague. Entonces, no solo es para quien paga, sino para quien, por ejemplo, refinancia la deuda, para quien se pone al día. Todo el que haya pagado ya, incluso la ley da un plazo de 1 año después de que salga aprobada, y pague en ese año, sale. Vuelve a quedar 0 kilómetros, Toño. Vuelve a tener vida crediticia. Vuelve a poder tener un crédito para comprar un electrodoméstico, una línea de celular, ser deudor del crédito para los hijos, un crédito de vivienda, bueno, todo. Es una cosa muy importante. Ya pasó por el Congreso, ya tuvo todos los debates, el Congreso la aprobó, pero como es una ley estatutaria, eso tiene una condición especial, fue a control automático de la Corte Constitucional. Ahí tuvimos unos problemas enormes el año pasado, que era que no llegaban las gacetas, bueno, mil de esas cosas de la burocracia y de uno no creer, pero ya está todo en la Corte, Toño. Yo espero que por ahí en mes y medio, como optimistas, o por ahí 2 meses máximo, la Corte se pronuncie. Y esperamos que la Corte esté del lado de los colombianos, ¿no? Ya la Defensoría del Pueblo se pronunció a favor en la Corte. La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, se pronunció a favor en ese proceso de estudio en la Corte. Y yo calculo que en 2 meses le demos esa gran noticia al país de que habrá borrón y cuenta nueva y una amnistía general para quienes están reportados, quienes se hayan puesto al día, quienes se pongan o quien refinancie la deuda. Senador, no quiero abusar del tiempo de todas las personas que nos están siguiendo en estos momentos. Allí una persona vino y dijo, ¿cuál es su opinión respecto a la compra de aviones en momentos como este? Si así como le están diciendo a los colombianos que esta reforma es por la pandemia, ¿cómo en una pandemia vas a comprar esos aviones de tanto dinero y que la reforma la están mostrando y todo parece indicar que es a golpear la clase media? Bueno, lo primero que hay que decir que lo que tengo entendido es que esa compra viene del gobierno anterior, de un COMPEX que se firmó en el gobierno anterior por la necesidad de cambiar los aviones, los CAFIR. ¿Usted se acuerda de los CAFIRes nuestros? Siempre ha habido problemas con esos CAFIR. Hubo problemas parece que ya todos cuando están... Belisario Betancourt, después sí. Cuando pasó Belisario también hubo problemas con... Pero ya están en tierra, o sea, ya creo que no vuelan. O sea, ya creo que sí ya sacaron, ahora sí sacaron la mano. Pero es que nunca han servido para nada. Sí, ya están de adorno. Entonces, obviamente, pues... que así están bien, es que así debieran de estar todos, como todos los fusiles en Colombia. Sí, pero todos quisiéramos que eso fuera cierto, pero cuando tiene uno un país lleno de coca, lleno de estructuras criminales, y cuando tiene uno un vecino como Venezuela, que se volvió la plataforma para que sacar la droga hacia el mundo, y digamos, tiene uno ya una dictadura, un narcoestado, y uno no sabe esos tipos, Toño, en un momento ya de tocada de fondo y que se sientan completamente acorralados, usted sabe para dónde vienen, ¿no? Usted sabe dónde va a ser el conflicto, no es allá. Lo han dicho, ahí se dio el señor Diosdado a decir que si llega a haber algún tipo de intervención por parte de los americanos, o que la guerra acá en Colombia, ¿no? En territorio colombiano. Entonces, no es menor tener uno muy claro cómo el Estado colombiano garantiza no solo nuestra seguridad interna, sino que frente a cualquier agresión externa podamos estar listos. Ahora bien, estoy de acuerdo, este no es el momento. La compra creo que se planteó desde el gobierno anterior y fue que se firmó un COMPES con los plazos para poder hacer la compra. Pero yo lo que tengo entendido, voy a averiguar un poco más porque no me gusta pronunciarme sin tener el conocimiento estricto de los temas, es que este gobierno está tomando la decisión de hacer un aplazamiento y no sería en estos años que se dé el pago de esos aviones. Senador, mire, para ir ya terminando, para ahora que empieza a discutirse en el Congreso esta reforma, hombre, tener la oportunidad de poder una vez por semana poder tener este tipo de entrevistas para ir haciéndole seguimiento y que usted nos vaya diciendo qué está pasando y escuchar
y leer lo que están diciendo los ciudadanos. Estoy listo. No sé si una vez por semana, pero estoy listo de verdad. No, es que tiene que ser una vez por semana, porque esto va a ser determinante. Y con gusto. Y mire, usted me ha visto, usted me conoce y yo voy a actuar de frente. Yo asumo posiciones, hay unas que son costosas, pero creo que estamos en un momento donde tenemos que actuar con mucha responsabilidad en dos frentes. Responsabilidad de Estado, porque, pues, bueno, dejemos que esto se vaya al carajo y que las cifras se vayan a la nada y que quede Colombia desfinanciada y eso pues sería muy fácil y que el otro gobierno venga y arregle, pero otra con mucha responsabilidad de cara al ciudadano de a pie, de cara a los colombianos que se quedaron sin empleo, de cara a la gente que no tiene capacidad de pago. Las decisiones que se tomen en esta reforma tienen que tener esas dos visiones, para cuidar a los colombianos de menores ingresos, pero también para actuar con mucha responsabilidad de Estado que permite una política social agresiva que le ayude a los colombianos más vulnerables en la difícil coyuntura que estamos viviendo. Muchas gracias, Toño. Espera un momentico, senador. Yo me he dado cuenta a través de los años que todas las reformas tributarias que vienen con todo el peso del Ejecutivo pasan y triunfan, muy a pesar de objeciones que tengan congresistas. ¿Usted cree que esta vez va a ser así nuevamente? No, yo creo que van a haber muchas modificaciones. Yo creo que el gobierno nos va a escuchar en que tienen otros sectores que salir a meterse la mano al bolsillo. Yo espero que el gobierno le dé la bala a mi iniciativa del IVA, de la sobretasa de renta al sector financiero. Si no, pues esa lucha, hágame el favor que esos tipos van a terminar con menos impuestos y la gente con más. Eso no lo vamos a permitir. Yo creo que ahí sí vamos a armar la gavilla que toca armar para lograr ese tipo de cosas. Recuerde usted, Toño, que hace algunos años se presentó una propuesta de IVA y eso el Congreso lo echó para atrás y terminamos buscando alternativas. Así que yo sí creo posible que termine aprobándose una reforma que permita obtener los recursos, pero que no golpee a los colombianos de menores ingresos. Y esa es la lucha que nosotros vamos a dar allí. Bueno, ahora rato usted dijo, los banqueros son los mismos dueños de la aseguradora. Yo quiero agregarle que son dueños de concesiones, que son dueños de medios de comunicación, que son dueños de estaciones de servicio, que son dueños de grandes superficies. Un día le contaré al país la tragedia que a mí me ha tocado vivir, Toño, por dar estas peleas. Y no solo con banqueros, ¿no? Yo creo que eso que da para un libro. Y no solo con los banqueros, ¿no? Usted sabe que yo fui quien denunció el cartel del cemento. Le pusieron una multa de 200.000 millones a los señores de Argos, de Holcim y de Cemex. Usted sabe que yo fui el que eliminé las cláusulas de permanencia de la telefonía celular. Eso es meterse con el señor Slim, que ayudó enormemente porque terminó habiendo promociones, bajó el precio del minuto, de los datos, de los propios equipos. Usted sabe bien que yo me he metido a hacer una pelea muy fuerte con los poderosos que han abusado en este país, que se han quedado en su bolsillo con la riqueza de Colombia y que a través de todas estas leyes y debates y denuncias hemos dado esas importantes peleas. La que me di con los españoles de Electricaribe de frente, la que me di y la que me he dado con distintos temas y bueno, pero vale la pena, para eso lo eligen a un otoño y vamos a seguir dando la lucha. Me toca dejarlo porque estoy teniendo llamadas de... Bueno, pero pues digo, no vamos a dejar esto sin algo para acá, para el pueblo, para Córdoba. ¿Ya pensó en quién va a ser su fórmula para Senado? No, yo aún no he pensado en nada de política y en campaña, Toño. O sea, las elecciones son el otro año. Todavía falta un tramo largo. Pero usted sabe cómo es. Venga, yo quiero seguir concentrado en la labor legislativa, yo quiero seguir concentrado en sacar borrón y cuenta nueva, yo quiero seguir concentrado en hacer un ejercicio muy juicioso en marco de esta tributaria. Ahí tenemos otra iniciativa importante para bajar las tasas de interés en tarjetas de crédito, lograr impulsar importantes proyectos de transformación para el departamento y para los municipios y para Montería, en la labor tan destacada que han venido haciendo tanto el alcalde como el gobernador y con los alcaldes. Bueno, vamos a seguir trabajando, Toño. No hablemos todavía de política porque yo creo que se distrae uno pensando en la campaña y lo que hay que seguir pensando aquí es en la gente y en ayudarle a tantos colombianos que han salido afectados en medio de esta pandemia. Dios me lo bendiga, Dios bendiga a todos los que están conectados. Bueno, ahí salió un hashtag ya, más impuestos para los banqueros. Mil gracias, senador, por haber estado con nosotros y a todos nuestros televidentes, mil gracias y disculpen habernos extendido tanto el día de hoy. Hasta aquí terminamos el programa. En GESELCA hay una fuerza muy poderosa que nos mueve a creer que todo es posible. Es la energía que viene de los corazones de la gente que como nosotros enfrenta grandes desafíos para alcanzar sus sueños. GESELCA, energía que construye futuro.
Cerro Matoso lidera el fortalecimiento cultural de los habitantes vecinos a la operación minera. El proyecto involucra a niños y jóvenes en actividades artísticas y artesanales propias de los orígenes indígenas o afrodescendientes. Luis Joaquín Rojas, gobernador indígena Cabildo Centroamérica. Esto es muy importante porque nuestras tradiciones, nuestras costumbres siguen fortaleciéndose. Han venido nuestros hermanos indígenas alrededor, están muy motivados. Pienso que con Cerro Matoso, hemos tenido un buen diálogo últimamente. Él siempre muestra como que fortalezcamos nuestra cultura. La estrategia está diseñada para rescatar los valores culturales ancestrales de estas comunidades. Cerro Matoso, aliado en el Alto San Jorge. La Cámara de Comercio de Montería lo invita a conquistar nuevos mercados y a hallar clientes potenciales. Renueve su registro mercantil, turístico, entidades sin ánimo de lucro y proponentes. Evite sanciones. Ser legal paga. Mayores informes, calle 28, número 461, PBX 781-9292, www.ccmonteria.org.co. Cámara de Comercio de Montería para Córdoba. Apoyamos la cultura empresarial de la región.